Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, aquí estoy para hablar de Equalizer 3, el cierre, digamos la final de la trilogía, el final de la trilogía de Equalizer, esa saga protagonizada por Denzel Washington, que también dirige Antoine Fuqua, y que, lo cual ha sido muy bueno en general para dar una cohesión, que se mantenga el mismo director. Y antes de nada, quiero aclarar que esto es un vídeo sin spoilers, es una crítica sin spoilers. No creo que sea necesario hacer spoilers en este momento y tampoco creo que vaya a aportar mucho más en la explicación que voy a dar de lo que pienso de la película. Antes de nada, avisar que esto es un vídeo de la revista Acción Cine y también Acción Televisión, que es un mensual que podéis encontrar en los kioscos, que es un mensual con bastante información de actualidad, entrevistas, reportajes, opiniones, críticas, estrenos, etcétera, tanto de la televisión como del cine, de los dos medios, y que además pues tiene una amplia dosis de coleccionable, además de 8 pósters. Tiene bastante material coleccionable a través de fichas, reportajes y demás. En este caso pues es el coleccionable de las actrices y de los actores clásicos que tenemos cada mes en las páginas de la revista, que podéis conseguir la revista en el kiosco. Como digo, es un mensual, podéis conseguir la revista en el kiosco y también podéis pedirla a la dirección que os van a poner en este vídeo, acompañando a este vídeo. Y vamos a hablar de Equalizer 3. Bueno, voy a hablar de Equalizer 3. A mí me parece una película de 4 estrellas bien asentadas. Es una buena película de acción, una buena propuesta de cine de acción. Creo que es mejor, pienso que es mejor que la primera y la segunda. La segunda a mí me gustó, y sé que hay gente que no le gustó tanto. Pero creo que esta es de las 3, es la mejor y es en la que tanto Antoine Fuqua como el propio Denzel Washington digamos que han conseguido destilar todo lo bueno que tiene este personaje, toda la personalidad de este personaje, que podría decir, se está trabajando en una línea tipo John Wick y tal. Bueno, sí, pero no, tiene su propia personalidad y está perfectamente destilada en esta tercera película, que, como digo, me parece la mejor de las 3, que tiene un código de western más claro que el de las 2 películas anteriores. Eso no es que la haga mejor, simplemente es un detalle que destaco. Hay un momento en un bar, ya he dicho que no voy a hacer spoiler, pero hay una secuencia en un bar, una secuencia de cara a cara en un bar. Y es una secuencia que a poco que estires un poco te das cuenta de que está sirviendo a los códigos y a los esquemas del western clásico. Y en cierto aspecto a mí por lo menos me ha recordado, no porque sea igual, ni mucho menos, hay un abismo entre las 2 películas y entre los 2 directores, pero me ha recordado la secuencia del filete en El hombre que mató a Liberty Balance. O sea, su ADN es el mismo que el de la secuencia del filete en El hombre que mató a Liberty Balance. Y el ADN de la propia historia, pues es un ADN del argumento que nos cuenta Equalizer 3, que se traslada, muy buena idea, a Europa, se traslada a parajes absolutamente espectaculares. Estas localidades que parece que están pintadas, y no son reales, y sabe explotar esas localidades, esas casas, esa realidad siciliana, y además es coherente porque se produce una hibridación, una fusión de esos códigos de western de los que estaba hablando, con lo que yo he creído detectar como una influencia del cine más o menos reciente italiano, cine y televisión, con series como Roma Criminal, por ejemplo,
ese cine que encontramos también en Suburra, en Gomorra, es decir, ese cine de delincuencia organizada en Italia, ese cine italiano, y en la luz, en algunos códigos de luz, en fotografía, pero también en el propio tono que tienen algunas secuencias, la puesta en escena de algunas secuencias. Yo creo que Antoine Fuqua recibe con alegría y con habilidad y con bastante talento esa influencia de estas películas y de esta serie italiana de cine de mafia, de cine criminal, de relatos criminales, que le sirve un poco como una especie de nueva velocidad a este que se podría decir es un cierre de una trilogía. Nada indica en la película. Una de las cosas que muestra esta película y que no mostraba tanto la segunda, es que esta película, y hay un personaje de un agente de la CIA que va por ese camino, esta película esta franquicia en esta película demuestra que tiene más que contar, que tiene más recorrido. En la segunda, sí que es cierto, en la segunda película de la saga, que se podría advertir cierto cansancio, pero en esta otra película no. O sea, en esta película hay un pleno ejercicio de vitalidad, un pleno ejercicio de, digamos, mantener la capacidad que tiene el personaje y su mundo para sorprendernos, y abre puertas a otras posibilidades de desarrollo de este personaje. Esta película creo que también está separada de las dos anteriores, me da la impresión, o por lo menos yo he creído entenderlo así. Entiendo que está algo separada de las dos anteriores en muchos aspectos, y no solo por ese uso de la localización en Italia, que me parece muy bien ajustado a lo que te están contando, con un elemento significativo que son las escaleras, que es un poco el viaje, el recorrido que tiene que hacer el personaje de Denzel Washington en esta historia. Un recorrido diferente por cómo nos lo muestran en principio, un recorrido diferente al que ha hecho en las dos películas anteriores, y ahí entra lo de la identidad propia y personalidad de esta película frente a los dos precedentes, y cómo en un momento determinado, pues esa propia geografía, ese propio entorno, esa localización nos puede mostrar en picados y contrapicados un poco ese reto que afronta el personaje, y además permite esas calles tan cerradas, tan estrechas, permite ver cómo el personaje está pasando ese proceso de verse como atrapado en un laberinto y salir del laberinto. Y digo esto porque es muy interesante la capacidad para utilizar la geografía, la capacidad para utilizar la localización para ir haciendo avanzar la historia en sus distintas fases. Porque esta sensación de estar atrapado, encerrado, que tiene el personaje de Denzel Washington al principio, y que está relacionado con el arranque de la película, un arranque de la película que pasa de la intriga a la acción brutal, y nos muestra una cara del personaje más oscura, más oscura que el de las dos películas anteriores, y casi nos lleva hasta un callejón sin salida del personaje, donde es muy interesante cómo va a centrar la atención del espectador. Un poco la identificación del espectador se centra en el tipo que llega a ese sitio, que además va con un niño, con lo cual empatizamos rápidamente con él, y se empieza a encontrar una serie de situaciones con las que tiene que enfrentarse. ¿Y qué pasa después cuando finalmente aparece el personaje de Denzel Washington y cómo revela esa cara más de escorpión, más de asesino letal? Cómo está mostrado todo esto con el juego con la luz y demás, ¿no? Entonces, este personaje que está como encerrado en ese laberinto, atrapado en ese laberinto, a medida que avance la historia vamos a ver cómo se va abriendo, tanto el personaje como el propio pueblo se abre a él. Y eso va a estar materializado en una localización que es la plaza del lugar, que me parece significativa por todo lo que ocurre en la plaza.
en distintas fases del relato. O sea que lo que quiero comentar es esto, ¿no? Cómo Antoine Fuqua ha sabido cambiar localización, pero no se ha quedado en decir, bueno, vamos a cambiarlo porque es otro paisaje y así renovamos el personaje. No, la renovación es completa. Es decir, ese cambio de localización va acompañando a la evolución del personaje en una faceta que no le conocíamos en principio hasta ahora. Entonces me parece que eso es muy interesante y que eso forma parte de la propuesta que nos está haciendo la película. De no te voy a dar más de lo mismo, te voy a dar lo que quieres y lo que te gusta de este personaje, pero voy a hacer avanzar un poco, ¿no? Por eso digo que con la incorporación del personaje de esta agente de la CIA, se abren otras posibilidades que son muy interesantes y eso es bueno. Es decir, tanto si es un final de trilogía como si decían hacer otra película, una de las diferencias que de alguna manera le da más peso a esta película frente a su predecesora, frente a la segunda, es que en la segunda había... Uy, teléfono. Bueno, pues voy a tener que colgar, lamentablemente. Lo que decía, esta película frente a la primera frente a la segunda frente a la primera, pues sí que evidenciaba cierta reiteración de conceptos, de propuestas. Pero esta tercera, aparte de marcar una independencia, o sea, cierta personalidad, cierta identidad frente a las dos anteriores, no solo eso, sino que además plantea pues otros caminos para el personaje y plantea esta identidad propia y plantea algo que en la 2 parecía que estaba ya todo muy contado y que había poco más que contar. Y que no sé si se lo comenté en la crítica, creo que sí, que a mí me gustó la película, pero que el personaje estaba ya llegando a un punto. Y aquí el personaje es como si volviera a revitalizarse, como si volviera a brotar otra vez con una alternativa válida. No me parecería mal que acabaran aquí, pero sí decir eso, que quedan esas posibilidades, esas puertas abiertas, y creo que eso es bueno, porque significa que tenemos todo lo que supone de acción el recorrido del personaje de McCall, pero sin dejar de ser McCall, es un McCall más completo, un McCall más maduro, un McCall más interesante. Los planos, es una de las buenas de Fuqua, porque Antoine Fuqua tiene en su filmografía películas que van como cambiando, ¿no? Nadie le reprochará nunca nada sobre la acción. Pienso que no sería lógico reprocharle a Antoine Fuqua nada sobre la acción. Asumimos que la acción va a estar muy bien. Siempre ha estado muy bien en Antoine Fuqua. Con su propia personalidad, además. Yo recuerdo cuando hizo, me parece que era Asesinos de Reemplazo, me parece, cuando empezó a rodar con la cámara más al suelo y empezó a renovar en ciertas claves de acción, bebiendo, igual que aquí bebe de estas películas italianas que decía al principio, bebiendo en aquel momento, en el arranque de su carrera, de lo que era digamos, la influencia dominante en el cine de acción de ese momento, que no era otra que el cine de John Woo, cine de acción de John Woo. Y ahora pues ha encontrado caminos de renovación para el personaje, pero a través de las influencias también para su propia puesta en escena, ¿no? Por ejemplo, la secuencia de montaje en paralelo, en el que se produce el desenlace, por ejemplo, está bastante curiosa con los planos y cómo marca esa tensión y demás. Y creo que en general la película se nutre de todo esto, ¿no? Entonces, nadie le reprochaba la acción, nadie le puede reprochar demasiado sobre la manera en la que maneja la acción, que la maneja muy bien Antoine Fuqua, pero es que además aquí tiene puesta en escena, aquí tiene planos y aquí tiene un acercamiento al personaje de Denzel Washington que es más maduro, más interesante, más rico, más sólido que el de las películas anteriores. Cuando te lo está definiendo y dedica una parcela de tiempo a hacerlo así, cuando te lo está definiendo en secuencias que no son de acción. Y por eso me parece que es lo interesante, el peso que le otorga esta película y la solidez que le otorga esta película a que nosotros entremos en este camino del pueblo con el personaje, de integrarnos en el pueblo con el personaje. Y eso es
me parece un acierto de madurez frente a las películas anteriores, como de repente vemos un Fuqua que sí, sabe que tiene que servir la acción y la sirve muy bien, pero dosificación y venirse arriba y currarse más y trabajar más lo que son los planos de no acción. Y eso me parece que es cómo sigue al personaje por las calles, cómo dedica un tiempo es una narración, si se quiere, más reposada que la de las películas anteriores, y se les ve muy, muy seguros en el territorio. Por supuesto, a Denzel Washington, yo creo que Denzel Washington siempre ha dado esa sensación de que siempre estaba muy seguro con cualquier personaje. Pero en el caso de Antoine Fuqua y el binomio Antoine Fuqua, Denzel Washington, se les ve muy seguros, muy cómodos, muy controlando el territorio de este universo que han creado de este personaje, ¿no? Y sabiendo, pues eso, abrir posibilidades sin cerrar nada. Para mí no se le pueden poner pegas a la película, como teniendo en cuenta el tipo de vehículo que es y viniendo de donde venimos en las dos películas anteriores, porque insisto en que creo que es mejor que las dos anteriores. Por eso digo 4 estrellas y media, y tal, y me voy a guardar la otra 4 estrellas y media, ahí está la cosa. Pero aparte de eso, es que creo que es una película que hace algo que necesita el cine de acción de nuestros días, que es el ritmo, controlar el ritmo de la narración. Controlar el ritmo de la narración. ¿Cómo se resuelve? Lo que no te muestran, te lo van a mostrar en flashback. Cómo el control del ritmo de la narración, dándole espacio a la intriga, dándole espacio al suspense, creo que es un acierto, que además permite diferenciarse esta película de, pues, por ejemplo, John Wick, que sería una que le caería muy cerca, una vecina muy cercana, digamos, ¿no? Y es una manera de diferenciar y decir, John Wick hace su trabajo, y esto es en la secuencia de acciones demoledora y demás, pero no es John Wick. Estamos en otro territorio y, por supuesto, defiende muy bien la saga, el cierre de trilogía. Creo que defiende muy bien la propia personalidad de Denzel Washington como McCall, que va a ser uno de los personajes que más vamos a recordar de toda la filmografía de este gran actor, también hay que decirlo, ¿no? Y creo que aquí es donde lo han dado todo, en ese sentido. Lo han dado todo, han dicho vamos a echar el resto aquí, vamos a cerrar este McCall que hemos creado y vamos a darle todas las posibilidades para que tenga capacidad de crecimiento, aunque lleve ya a sus espaldas 2 películas y estemos en la tercera. Sin signos de agotamiento, todo lo contrario, casi de rejuvenecimiento, diría yo, de la propuesta, y con una propuesta que se elige diferenciarse más aún de lo que es la media del cine de acción actual, y sabe dónde está su hueco, su nicho. Su nicho es Denzel Washington. Es decir, sí hay acción, pero de la misma manera que pasa con algunas películas de Liam Neeson, que decimos, bueno, la película no, a ver, de argumento y de guión pues tampoco es nada al otro mundo, pero Liam Neeson la defiende y la sostiene. Este es otro proceso. En Equalizer 3 encontramos un proceso de decir, sí, eso pasaba quizá un poco más en la primera y la segunda, ¿no? Bueno, sí, los puntos flojos que se le pueden encontrar a la película, Denzel los defiende, Denzel Washington los defiende él con su personalidad y demás. Sí, pero es que aquí está trabajada la película para que Denzel Washington tenga más posibilidades de poder defender con solidez el personaje y de convertirlo en algo mucho más interesante todavía que era en las dos primeras, ¿no? Y juega con la baza, lógicamente, de un supuesto, de un posible ocaso, de una situación de vulnerabilidad. Sabe jugar con todo eso, ¿no? Y cierto es que no descubre nada nuevo, es decir, es una película que en su desarrollo, en su argumento, la puedes ver venir de lejos, pero no te importa porque está muy bien servida visualmente, muy bien servida con su puesta en escena y muy bien servida por Denzel Washington,
y es perfectamente consciente de que no te va a contar nada nuevo en el cine de acción, pero te lo va a contar muy bien. Yo creo que esta película, en serio, creo que es mejor que las dos anteriores, y detecto esos síntomas de madurez tanto en el juego del director como en el juego del propio Denzel Washington, que tampoco nos va a demostrar nada ahora, porque lo tiene todo demostrado este hombre. Pero bueno, que yo me he quedado con ganas de que caiga otra en estos mismos parámetros y con esta misma calidad y con esta misma exigencia que aquí hay. Y aquí lo dejo. Nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.